Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Síganme en TikTok también, a las 5 con Alberto Padilla. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme iniciar informándole de esta terrible noticia de eh, eh, un muchacho, una balacera masiva por parte de un muchacho que abrió fuego sobre una iglesia católica en donde estaban atendiendo misa, su primera misa del ciclo escolar de una escuela católica en la ciudad de Minneapolis. Hay que decir que este hombre mató en la refriega a 2 menores de edad e hirió a 17 otros. La policía de Minneapolis dice que esta persona, el perpetrador, es un ex estudiante de esta escuela y murió después por suicidio. El FBI está investigando a este hecho criminal como un acto de terrorismo doméstico y de crimen de odio en contra de los católicos. En esta noticia terrible, totalmente terrible. Bien, bueno, pues pasando a información económica, hay que decir que el presidente Donald Trump cumplió con su amenaza y le impuso un arancel del 50% a casi todos los productos importados de la India. La India siendo uno de los países más grandes del mundo y con el que, por tanto, Estados Unidos tiene más comercio. Hay que decir que el presidente originalmente le impuso a la India el, digámoslo ahora, normal 25% que prácticamente le impuso al resto de los países. Sin embargo, después decidió aumentar al doble estos aranceles, al 50%, como castigo a la India por este país comprar petróleo ruso, el cual el presidente Donald Trump alega, cosa que es cierto, que estas compras que hace la India son las que usa Rusia para financiar su guerra en Ucrania. Hasta ahora, bueno, la India está comprando este petróleo a Rusia, no tan, bueno, seguramente por ayudar a Rusia, pero no tanto es por ayudar a Rusia, sino que es un petróleo abaratado, es un petróleo más barato que lo que cuesta el petróleo en el mercado. De todos modos, con eso, la Rusia le sirve muchísimo, ¿sí? Pues bueno, hasta ahora, porque ya la India conocía. Bueno, primero que nada, déjeme le digo esto. La India tiene infinitamente más comercio con Estados Unidos que con Rusia. Punto. Infinitamente. Pero
por todo, por todo. Es más, déjeme se la pongo de esta manera. Todo, gran parte del crecimiento económico y toda cualquier cosa positiva económicamente hablando que tiene la India, incluyendo su posicionamiento como la cuarta economía más grande del mundo, es por su relación con Estados Unidos. Punto. Ok, eso es por un lado. Eh, entonces, que le aumente el 50% su comercio con Estados Unidos es una herida brutal para la economía de la India. Brutal, pero brutal. ¿Ok? Para Estados Unidos también, de eso vamos a hablar un momento más, pero para la India es totalmente brutal. Y todo por comprar un petróleo abaratado a Rusia, el cual la India puede perfectamente comprar su petróleo y más a precios del mercado sin problema. Sin problema. Bueno, hasta ahora la India ha elegido los aranceles al 50% que dejar de comprarle petróleo a Rusia. Hasta ahora. Me parece a mí que en un acto de sentido común que eventualmente tendrá que tener el presidente de la India, Narendra Modi, va a tener que decir, mira, esto no vale la pena. Francamente no vale la pena. No me gusta que me estén mangoneando, no me gusta que un bully de pelos naranjas me esté diciendo qué es lo que tengo que hacer, pero sin embargo lo voy a tener que hacer por el bien de la economía. Y espero que eventualmente el presidente de la India caiga en esa realización, porque sería lo correcto de hacer económicamente hablando. En este caso, el hacerse el digno, el asumir una posición digna, le va a costar muchísimo dinero, muchísimo riqueza económica a muchísima gente dentro de la India, solo por una necedad, literalmente necedad de la India de comprar un petróleo barato, el cual tiene todos los recursos para comprarlo al precio de mercado como cualquier otro país del planeta. Así es que bueno, veremos en qué acaba este asunto. Decir que, por cierto, la Rusia lanzó, con ayuda de los recursos que recibe de la India, uno de sus más grandes ataques con drones en meses sobre Ucrania, atacando a infraestructura de energía y gas en 6 regiones de Ucrania, según informan oficiales. Estos ataques hicieron perder energía eléctrica a más de 100,000 ucranianos. Decir que la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que derribó a 74 de 95 drones, pero que sin embargo, estos 15, 20 drones que no pudieron derribar, sí cayeron e hicieron importantes daños sobre instalaciones de gas importantes. Decir que el Ministerio de Energía de la Ucrania acusó a Rusia de estar atacando particularmente a infraestructura dirigida a la población civil justo antes del invierno. El gobierno de Donald Trump dijo que la directora del Centro para el Control de las Enfermedades, la CDC, Susan Monares, ya no será más directora de este organismo. Hay que decir que la doctora Monares es una científica que trabaja para el gobierno y fue juramentada en esta posición menos de hace un mes. Las circunstancias, por tanto, de su salida no son claras, no se conoce, vaya, ella fue puesta ahí por Donald Trump y no se conoce alguna declaración o acción ahora típica que se conociera, y cuando digo típica me refiero a una declaración o acción que fuera o pueda ser considerada como en contra de Donald Trump o cualquiera de los designios de Donald Trump, que normalmente es lo que le cuesta los puestos a la gente. Pero en este caso no se conoce absolutamente nada, así es que cayó de sorpresa.
Y bueno, hablando de otra persona que Donald Trump, en el caso de la directora de la CDC, ahí sí, Donald Trump tiene claramente todo el poder y facultad de deshacerse de ese puesto, de despedirla. En donde no tiene la facultad es en ningún miembro oficial de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos. El domingo pasado, el presidente declaró que tenía la intención de despedir a esta economista, miembro del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, una gobernadora de la Reserva Federal de nombre Lisa Cook, luego que se descubriera que ella había mentido, es decir, había cometido un acto ilegal en la solicitud a un crédito hipotecario que realizó. Decir y aclarar que esta señora Cook no ha sido acusada, mucho menos declarada culpable de ningún delito hasta ahora por ninguna instancia, para nada, ¿sí? Sin embargo, el Departamento de Justicia, que depende de Donald Trump, que depende del presidente, ya dijo que planea efectivamente abrir una investigación sobre este asunto. Por lo pronto, la señora Cook se ha rehusado a renunciar a su puesto y ella ha dicho que el que la saquen de este puesto sería una acción ilegal y hasta ahora pareciera que así es. Hay que decir que todo esto, y este es el problema de fondo, todo esto es parte de un esfuerzo generalizado de Donald Trump de tratar de influir, si no controlar a la Reserva Federal en su toma de decisión sobre tasas de interés, ¿sí? Porque Donald Trump quiere que el Banco Central, quiere que la Reserva Federal empiece a cortar ya de manera agresiva sus tasas de interés, ¿sí? Lo cual hasta ahora no ha sucedido y probablemente no suceda. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué la Reserva Federal no ha bajado las tasas de interés? Bueno, la Reserva Federal no ha bajado las tasas de interés porque la inflación todavía no llega y se rehúsa a llegar la inflación al nivel objetivo de la Reserva Federal, que es del 2%. Está muy cerca, está abajo del 3%. Bueno, estuvo abajo del 3%, la inflación. Pero 3 no es lo mismo que 2 y de hecho es mucha diferencia. Y ese objetivo del 2% es el objetivo puesto para decir ahora sí, vamos a bajar tasas de interés. Entonces, no es ningún secreto para nadie, ni es un juego de adivinanzas. Cuando la inflación baje al 2%, que todo el mundo nos vamos a enterar, entonces la Reserva Federal va a bajar, comenzar a bajar las tasas de interés. Bueno, Donald Trump quiere que sea ya. ¿Por qué quiere que sea ya? Porque una baja de tasas de interés significaría un impulso a la economía y eso a él le conviene políticamente, electoralmente, popularmente. Y obviamente, la economía está desacelerándose. Bueno, ahora con la implementación de los aranceles que Donald Trump se sacó de la manga, literalmente, porque son un capricho de Donald Trump, y que los aranceles que le está aplicando a prácticamente todas las importaciones, 100% de las importaciones que recibe Estados Unidos están siéndole aplicados aranceles de entre el 15 y el 25%. Un arancel es un impuesto. Un impuesto es un costo. Ese costo influye en los precios. Obviamente, es un costo. Es un costo, ¿sí? Entonces, si usted es un comerciante y a usted un producto le cuesta 100, usted lo vende o trata de venderlo, digamos, a 110 y su ganancia son 10.
Si este producto cuesta un 15% más, pues usted tiene una decisión que tomar. O reduce su ganancia en 15% o aumenta el precio del producto en 15%. Y las más de las veces, probablemente usted esté dispuesto a absorber y decir, bueno, ok, yo me trago ese 15%. Y normalmente, esa es normalmente la intención primaria de los comerciantes como usted. Pero en el largo plazo, ese 15%, 25%, lo va a tener usted que transmitir al precio final de su producto, sí o sí, porque así es. Así es siempre, siempre es así. ¿Sí? Entonces, efectivamente, en primer lugar, la inflación efectivamente ya dejó de caer y al contrario, está empezando a dar algunas señales de que está aumentando. No está aumentando a un ritmo suficiente que alguien pueda decir, va a subir el 15 o 25% de los aranceles. No, no todavía, porque estamos ahora viviendo, gozando o sufriendo del efecto de los comerciantes que están diciendo, yo me trago ese aumento por lo pronto, pero se da por sentado que sí o sí, eventualmente y más pronto que tarde, ese sobrecosto se va a transmitir a los consumidores, punto. Y un aumento de precio de los consumidores es un aumento inflacionario. Entonces, la Reserva Federal está adelantando esto. Entonces, digamos que la Reserva Federal, ya Jerome Powell, la semana pasada, dio una señal de que muy probablemente en septiembre ya vaya la Reserva Federal a reanudar, por no decir que a bajar otra vez, o bajar, comenzar a bajar las tasas de interés. Solo que lo haría en un cuarto de punto porcentual, si acaso. Pero después de esto, y sobre todo si la inflación efectivamente hace lo que aquí le estoy diciendo yo que va a hacer, no se adelanta que la Reserva Federal vaya a seguir bajando tasas de interés. Y un 0,25%, un cuarto de punto porcentual, no le sirve a Donald Trump. No le sirve y no es lo que quiere Donald Trump. Él quiere más. El problema es que la Reserva Federal es independiente, es autónoma. Por eso es que el doctor, yo no sé en qué estoy pensando, por eso es que el presidente no puede, no tiene la facultad de correr, de sacar al presidente de la Reserva Federal o a sus gobernadores, precisamente para mantener esta autonomía. Más adelante vamos a seguir hablando de esto con nuestra entrevista, pero aquí el verdadero peligro, y estoy hablando de peligro con P mayúscula y subrayado, es si Donald Trump logra su manifiesto claro y dirigido propósito de controlar a la Reserva Federal. Eso es lo que él quiere. Y él lo dice, Donald Trump. O sea, Donald Trump no se guarda las cosas, él lo dice, y sería eso algo francamente catastrófico para la economía, y de eso vamos a hablar adelante con nuestro invitado del día de hoy. ¿Sí? ¿De qué manera Donald Trump ha estado tratando de influir? Él quiere tomar control, pero vamos a hablar por lo pronto de influir. Es más, yo creo que influir me vi bastante elegante. Presionar. ¿De qué manera está presionando Donald Trump a la Reserva Federal? Bueno, primero que nada, como él sabe que no puede correr a su antojo al presidente de la Reserva Federal, como sí corrió a la doctora de la CDC, entonces le ha estado inventando a Jerome Powell cualquier tipo de fraudes y de problemas con el proyecto de renovación que está llevando a cabo en este momento el edificio de la Reserva Federal. Está en una remodelación. Y entonces Donald Trump está inventando
que esta remodelación tiene unos sobrecostos que equivalen a algo ilegal y por tanto eso debería de costarle el puesto a Jerome Powell. Para que vea, o sea, ¿no? Y ahora a esta pobre mujer, Lisa Cook, a la gobernadora, se le metieron a investigarla, a ver qué le encontraban, obviamente a ella y a todos. Y a ella le encontraron, esto fue lo que le encontraron. En Estados Unidos, fíjese usted el crimen espantoso. En Estados Unidos, los intereses del pago de una hipoteca son deducibles solamente si esa hipoteca es sobre la casa de uno para residir, la casa principal de uno. Si uno tiene una casa de vacaciones o otra propiedad para alquiler, esa hipoteca no se puede deducir de impuestos. No se puede. Entonces, ¿de qué manera eso se controla? Bueno, pues con una declaración. Con una declaración. Va. A esta mujer se le descubrió que ella tiene reportadas dos casas como residencia principal. Usted no puede tener dos casas como residencia principal, usted nada más puede tener una. Ella tiene reportadas en su aplicación de hipoteca dos hipotecas, las dos reportando como casa principal. Y eso no está permitido. No está claro si es ilegal, pero no está permitido. Y bueno, y ahí es por lo que la quieren despedir. ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Usted quién cree que tiene más trapitos ilegales debajo de la cama? ¿Esta mujer o Donald Trump? Por cierto. Bien. eh, Hay que decir que, ¿cuál es el precedente que se tiene? Hay que decir que el precedente que se tiene con la Suprema Corte fue una determinación de esta en 1935 en la cual se previene ahí en esa determinación que el presidente pueda despedir a los gobernadores sin causa. Tiene que haber una causa y esa causa tiene que ser una ilegalidad. Tiene que ser una ilegalidad. Y típicamente un crimen tendría que ser, pero tiene que ser una ilegalidad. ¿Sí? Sin embargo, esta misma Suprema Corte, que ahora estamos ya no en 1935, sino en 2024, y que está repleta de jueces que puso ahí Donald Trump y que han tenido historia de aliarse con Donald Trump, es la misma Suprema Corte de Justicia que determinó recientemente que un presidente en funciones, sea lo que sea que haga, no puede ser ilegal lo que haga. Entonces, ya actualmente todo el poder que antes no tenía el presidente de Estados Unidos, ahora ya no queda tan claro con este presidente y con esta Suprema Corte de Justicia. Así es que al final decidirán las cortes qué es lo que procede. Vamos a seguir hablando de esto más con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer. Una vida. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Déjeme informarle que en esta jornada había mucha expectativa por recibir
los resultados de la empresa CrowdStrike, que presentaba sus resultados trimestrales. Hay que decir que la perspectiva de esta gigante de la ciberseguridad estadounidense, pues era muy alta las expectativas sobre esta como reflejo de el boom que ha habido en todo lo que sea temas ciber, en este caso ciberseguridad. Hay que decir que el gasto de global en ciberseguridad se espera que alcance este año 213.000 millones de dólares, que es un gran salto respecto de los 193.000 millones de dólares que se gastó en el 2024. El indicador de ciberseguridad CTA del Nasdaq, el cual, como su nombre lo indica, rastrea a las grandes firmas que proveen defensas digitales, ha saltado por más de 20% en los últimos 12 meses. Dentro del indicador Nasdaq, el sector de ciberseguridad ha subido 20%, que es más de lo que ha subido el indicador en general. Hay que decir que sobre el mismo periodo, es decir, los últimos 12 meses, las acciones de CrowdStrike han explotado más de 55% también. Y por supuesto, como seguramente usted lo intuye, el gran impulsor de todo esto es justamente la inteligencia artificial, justamente, ¿sí? Porque los últimos modelos más modernos de inteligencia artificial están mejorando de manera muy importante la detección de malware, de vulnerabilidades y redes sospechosas y comportamientos sospechosos en general. Algunas firmas, incluyendo CrowdStrike, también han estado invirtiendo en sistemas, en inglés es agentic, no sé cómo se diría en español, agentic. Voy a traducir, voy a decir un anglicismo, agénticos o agénticos que responden automáticamente a amenazas de ciberseguridad, ¿sí? Inteligencia artificial, pues, definitivamente. Sin embargo, así como precisamente la inteligencia artificial ha estado eh, impulsando a la industria de ciberseguridad, pues también por el lado de los criminales, también justamente la inteligencia artificial ha estado impulsando su actividad, su efectividad y su maldad, literalmente. ¿Sí? Ahora los criminales están usando esta tecnología para generar malwares que son mucho más insidiosos y mucho más difíciles de detectar. ¿Sí? Hay que decir que en abril pasado, el FBI de los Estados Unidos reportó que las pérdidas por parte nada más de compañías estadounidenses por crímenes internacionales durante el 2024 surgió un tercio con respecto al año anterior a 17.000 millones de dólares. Al final de esta jornada, CrowdStrike efectivamente reportó buenos números trimestrales, como se esperaba. Sin embargo, anunció que su perspectiva no era buena. Dijo que hasta ahora ha presentado buenos resultados, pero que de aquí en adelante no está esperando, increíblemente, tan buenos resultados. Sus acciones cayeron. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, vamos ahora sí a volver a hablar del tema que estábamos hablando hace un momento y está con nosotros y le agradezco muchísimo Diego Camacho Álvarez. Él es economista senior internacional de Credit Corp Capital, cubriendo principalmente las economías de Estados Unidos, México y también Colombia. Diego, me da gusto saludarte como siempre. Alberto, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, empecemos con el tema de este día, que es el de la imposición de aranceles a prácticamente la gran mayoría de los productos que Estados Unidos importa de la India al 50%. Primero que nada, que nos corrobores tú la importancia de la economía, la importancia mutua de la relación de las ambas economías
y, por tanto, la afectación de un arancel de 50% en su comercio. Bueno, esto hace parte de las complejidades geopolíticas que estamos enfrentando en los últimos años. India, más que la importancia actual, creo que está desenfocado en la importancia en perspectiva frente a lo que podría ser un competidor de las manufacturas chinas y un poder que de alguna manera le hiciera contrapeso a lo que es China. Es ahí donde creo que estaría la importancia. Y recordemos que este aumento del 25 al 50 está motivado principalmente por esa amenaza de hacer aumentos de aranceles por parte de la administración Trump a gobiernos que sigan, digamos que manteniendo un flujo comercial de petróleo ruso principalmente. Entonces, de analizar, creo que sigue siendo importante para, más allá de la administración Trump, para el Estado de los Estados Unidos, en las relaciones comerciales con India y que al mismo tiempo, en la medida en que dentro de los temas de coyuntura están estas tensiones, eh, o mecanismos de presión, podría decirse de mejor manera, para tratar de ahogar las finanzas de Rusia, pues termina ahí en una intersección bastante extraña de digerir. Importante notar que desde el gobierno indio se ha mantenido como una respuesta mesurada, sensata, y yo creo que eventualmente habrá espacio para que desde ese 50% se vuelva a un 25%. Eh, ok, suponiendo que no, pero al margen de 25, pues es 25, pero 50 es todavía peor, pero suponiendo que no, ¿qué tan importante es el efecto de este 50% para la economía de Estados Unidos, en este caso Estados Unidos, y también de la India, dada la importancia relativa de su relación con estos, entre ellos? Digamos que es mucho más sensible para el caso de productores de India Mm, que para el consumidor de Estados Unidos en el corto plazo. En el mediano plazo, insisto en que el rol de la economía india es percibido en Estados Unidos, no solo en la administración Trump, sino dentro del Estado de los Estados Unidos, como un contrapeso efectivo para el rol que tiene China en la región, en el Indo-Pacífico. Em, Teniendo claro pues, que seguramente habrá una afectación en el comercio, es mucho más sensible para la economía de India y pues se han anunciado estudiar contramedidas, como diversificar mercados, pero por sobre todo, muy seguramente lo que vamos a terminar viendo es una depreciación adicional en la moneda de India que compense en parte los efectos negativos de esta nueva ronda de aranceles. ya. Bien, ahora pasemos al tema de la manifiesta influencia que el presidente de Estados Unidos quiere ejercer sobre la Reserva Federal y concretamente sobre las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal. Yo creo que, a ver, no sé, esto lo podemos tomar desde, bueno, empecemos por el meollo del asunto. ¿Cuál es el problema de fondo? El verdadero problema de fondo de que el presidente de Estados Unidos, sea Donald Trump, sea quien sea, tenga dicho decisión sobre las tasas de interés. Perfecto. Entonces, como bien mencionas, hay que tener, separar los análisis Sí, porque se mezclan peras con manzanas y aceites con sí, alcoholes y hay sí, que separarlos para tener un análisis ponderado. ya. Lo primero, la humanidad, sobre todo en los últimos 40 años, llegó a la conclusión de que es bastante relevante para la estabilidad de los inversionistas y el funcionamiento en general de las economías de mercado que los bancos centrales tengan independencia de los afanes de fondeo que tienen los gobiernos. Esa es en esencia la naturaleza del problema. En países, en Latinoamérica es un ejemplo perfecto, cuando los gobiernos de turno, con el propósito de superar de muy corto plazo las afugias fiscales, intervenían en los bancos centrales, se terminaban generando procesos de monetización de la deuda casos que hemos visto.
Venezuela es un caso concreto de eso. Em, Argentina, hasta la llegada de Milei era un ejemplo de eso. Países que se han tenido que dolarizar porque no se ha respetado esa independencia. Entonces podríamos citar al Ecuador. Entonces es muy importante hacer una separación efectiva entre las decisiones de política monetaria y las necesidades fiscales de un gobierno de turno. Esa es la primera separación. La segunda, em, ¿ha sido la Reserva Federal completamente independiente en los últimos años? Entonces uno podría decir, pues si la independencia es no monetizar la deuda, no necesariamente la Reserva Federal ha sido completamente independiente. ¿Y a qué me refiero? Con el advenimiento de la crisis financiera del 2008, la Reserva Federal pasó a ser el principal tenedor y con Estados Unidos. Y eso facilitó que las tasas de interés de los bonos del Tesoro estuvieran en un nivel mucho más bajo de lo que se hubiese observado si la Reserva Federal no hubiese empezado a tener ese rol desde el año 2008, 2009, básicamente. Otro tema para separar las diferencias entre la administración Trump y la gestión de Jerome Powell. Y ahí hay una crítica, yo creo que bien fundamentada por parte del mercado y algunos observadores, en que si bien pueden existir diferencias entre, por ejemplo, el presidente de turno en la Casa Blanca y lo que se está haciendo, a ese nivel esas diferencias se tramitan a puerta cerrada, sin generar esos mensajes que generan digamos que zozobra en los mercados y que disfrutan los titulares de prensa, sugiriendo que de alguna manera lo que se está exponiendo aquí la economía de los Estados Unidos es a un deterioro institucional que ponga en cuestionamiento precisamente la independencia de la Reserva Federal. Y otra parte del análisis, dejando de lado, por ejemplo, la figura de Donald Trump, es si las actuaciones de algunos miembros de la Reserva Federal son sujetos, por ejemplo, a una destitución o a un despido. Y en esto, lo último que hemos venido observando, más allá de las deliberaciones entre el señor Trump y el señor Powell, es lo que ha ocurrido con la gobernadora Lisa Cook, que enfrenta unas acusaciones de fraude en un proceso de hipotecas. Y entonces sobre eso, dejando de lado los temas, entonces vienen a la memoria algunos hechos. Entonces está esto, y voy a citar al secretario del Tesoro en este momento y dice, em, no hemos escuchado a la gobernadora diciendo que es inocente. Pues, lo que ha dicho la gobernadora es diciendo que el presidente no tiene las facultades para despedirla. No ha dicho, están equivocados, esto se puede explicar. Punto importante. Y Ujú. recuerden, no hace muchos años, la Reserva Federal ha sabido capotear, más allá de las decisiones sobre política monetaria, algunos hechos que, como que oscurecen, empaña la reputación del equipo que ha hecho parte de la Reserva Federal. Hacia el 2021 tuvimos un par de, digamos que anuncios. El entonces presidente de la Reserva Federal de Dallas tuvo una situación legal asociada a operaciones bursátiles que fueron consideradas sospechosas. En el mismo año, el entonces presidente de la Reserva Federal de Boston, por la misma razón, eso motivó hacia que en el 2021-2022 Jerome Powell anunciara digamos como que un revolcón en materia ética, porque ahí lo que se estaba discutiendo es si algunos miembros estaban haciendo operaciones bursátiles con información privilegiada. En el 2022, el vicepresidente Richard Clarida tuvo también, digamos que, unos, digamos que, ¿con qué palabra usar? Desafíos legales por la misma situación y en esta ocasión aparece un tema relacionado con información hipotecaria, que no debería ocurrir en funcionarios de ese nivel y se entremezclan con el rol de los pronunciamientos del señor Trump. Ahora, más relevante que eso, recuerden que hace un par de semanas una funcionaria con voto en la Reserva Federal renunció y el presidente Trump sugirió, de eso deberíamos tener audiencia de confirmación en el Senado durante esta semana, al señor Stephen Miran. Y el señor Stephen Miran es clave porque ha sido un crítico
estructurado del rol que ha venido jugando la Reserva Federal y quisiera implementar una serie de reformas que pasan desde lo ético hacia la forma en la que interactúa con los mercados y el relacionamiento con las operaciones que pueda emprender el secretario del Tesoro. Con todo, en esta situación en donde la figura muy vocal del presidente Trump, digo, ahora que, digamos que no guarda el protocolo de discutir a puerta cerrada algunas diferencias que pueda tener con la autoridad monetaria, pues se presta para un ambiente en donde pues es natural que surjan inquietudes sobre si es conveniente o no y qué quisieran hacer, justo en un momento en donde los excesos de política económica del gobierno federal acumulados en los últimos 20, 30 años tienen a las finanzas públicas de Estados Unidos en una situación desafiante. Aclaro que esa situación desafiante la comparten otros países desarrollados, Japón, y que en medio de todas esas dificultades, pues la economía de Estados Unidos y las finanzas públicas de ese país siguen estando en mejor posición que muchos otros países desarrollados, como para dar ese mensaje, o sea, siendo claro en que hay un reto fiscal, pero ese reto fiscal es mucho más manejable de lo que puede tener una economía como la de Francia, que en esta semana ha sido noticia porque eh, enfrenta retos muy, muy serios. Interesante. Ahora, déjame te pregunto esto. Todo el problema es porque Donald Trump dice que la Reserva Federal está demasiado atrás que debió haber empezado a bajar tasas de interés de hace rato. Y entonces, por tanto, Jerome Powell es un inepto. Entonces, yo te pregunto a ti, en tu opinión y la opinión del consenso del mercado, ¿la Reserva Federal ya está retrasada, ya debió hace rato haber comenzado a bajar tasas de interés? Esa es una pregunta que me obliga a dar un poco más de contexto, Alberto, por lo siguiente. Em, Jerome Powell hizo 4 incrementos de tasa de interés entre el 2018 y 2019, cuando su antecesora, Janet Yellen, se había atrevido por mucho a hacer un aumento de 25 puntos básicos. ¿Por qué lo hacía así Yellen? Porque entendía que la Reserva Federal, al ser el principal comprador y tenedor de bonos del Tesoro, el aumento en la tasa iba a precipitar, digamos que una situación financiera importante. De hecho, con esas medidas de Powell se generó un estrés en los mercados monetarios y el valor del dólar en el mundo subió de nivel porque generó unos problemas de apalancamiento en el resto del mundo. Vino pandemia y Jerome Powell, en cabeza de la Reserva Federal, insistió hasta que ya no pudo más al señalar que la inflación era un tema temporal. Entonces se demoró en iniciar el proceso de aumento de tasas de interés. Una vez iniciado el proceso de aumento de tasas de interés, me acuerdo que en marzo del 2023 mencionó que no había ningún problema de estabilidad en los bancos. Y una semana después se quebró Silicon Valley Bank y otros bancos regionales en Estados Unidos. Hacia diciembre del 2023, en las primeras semanas, Jerome Powell mencionó que no entendía por qué el mercado estaba considerando que en el 2024 se iban a bajar las tasas de interés. 2 semanas más tarde, la Reserva Federal, en cabeza de Jerome Powell, anuncia que está considerando recortes de tasa de interés en el 2024 y esa genera una valorización importantísima en los mercados de renta fija global en el primer trimestre del 2024. Finales de febrero, Jerome Powell dice, saben que la inflación está como enredada, tal vez no la bajo, precipita una corrección importante y en septiembre del 2024 baja la tasa de interés señalando lo siguiente, que se habían equivocado en septiembre, en julio del 2024, que no la habían bajado, y aunque estaban pronosticando una economía en estado estacionario, es decir, que todo iba a ir divinamente, bajaban la tasa de interés 50 puntos básicos. Y esos 50 puntos básicos fueron acompañados de otros nuevos movimientos de 25 puntos básicos, aún sabiendo que el señor Trump ya había sido electo presidente de los Estados Unidos y que su política de aranceles podía generar algo, una presión no despreciable en la inflación. Entonces, hay una historia que viene acompañada de decisiones que pueden ser debatibles de Jerome Powell. Hay una personalidad del primer mandatario de los Estados Unidos que los lleva a tener, digamos que, esta situación tensa. Y en esta ocasión, en donde la Reserva Federal con toda razón puede argumentar, yo no puedo bajar la tasa de interés porque en principio el señor dice que va a subir los aranceles tanto y después los cambia, que sí, que no, no se sabe cuándo entran en vigencia ni en qué magnitud, no puedo estimar cuánto va a ser el impacto en la inflación. En esta ocasión
Me parece que ha sido correcta la decisión de esperar a ver qué se decanta de los aranceles para ver qué impacto tiene en la inflación para continuar con el ritmo. Pero así esta decisión tenga una justificación técnica por la incertidumbre generada por los aranceles, hay un historial de decisiones a destiempo que han generado, digamos que, la duda. Y en este momento, ¿por qué es tan importante el tema de los aranceles? Porque Estados Unidos tiene un déficit del 6-7% como un país latinoamericano mal administrado. Ese es el déficit fiscal de Estados Unidos. Y de eso, dos terceras partes son pago de intereses. Entonces, una tasa de interés en un nivel un poco más bajo y acudiendo a los números de la Reserva Federal que dice que la tasa de interés eventualmente podría estar unos 75, 100 puntos básicos sin que eso genere un peligro para la inflación, eso significa un servicio financiero que ayuda, que contribuye a que las finanzas públicas de Estados Unidos se estabilicen. Entonces, aquí uno no puede terminar diciendo que uno es el bueno y el otro es el malo, sino entender la complejidad de todo lo que está sucediendo. Por supuesto que nadie va a respaldar las maneras de la administración Trump al referirse al presidente de la Reserva Federal. Esos son temas que se discuten a puerta cerrada y entre economistas se debaten los datos, pero digamos que sí hay unos motivos como para pensar que Jerome Powell, al frente de la Reserva Federal, ha cometido o ha tomado unas decisiones que con el paso del tiempo han probado no ser las mejores. Claro. Bueno, pues Daniel, Diego Camacho, economista senior de internacional en Credit Corp Capital, te agradezco muchísimo, como siempre, tu excelente disposición a charlar con nosotros, Diego. Mil gracias, con siempre es un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muy amable. Bueno, ahora sí, pasamos de un Diego a un Daniel, ya le estaba cambiando de nombre, Diego por Daniel. Daniel Hernández para hablar del segmento de tecnología de los miércoles. ¿Cómo estás, Daniel? Hola Alberto, ¿cómo te va? Bien, bien, Diego, Daniel, todo bien. Exacto. Bueno, hoy vamos a conversar un poco sobre si estamos en una burbuja de inteligencia artificial. En el año 2000, el mundo aprendió una lección muy costosa y es que las expectativas alrededor del Internet generaron una explosión en el valor de la bolsa, especialmente en empresas tecnológicas. La famosa era de las .com. Y aunque muchas de esas compañías no tenían ingresos, ni producto, ni modelo de negocio claro, las inversiones se dispararon hasta que la burbuja estalló. El colapso provocó billones de dólares en pérdidas y arrastró a la economía global a una recesión. Hoy, algunas voces advierten que estamos repitiendo el mismo patrón, solo que esta vez con la inteligencia artificial. El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, encendió las alarmas la semana pasada al afirmar que sí hay una burbuja en el mercado de la inteligencia artificial. Aunque él cree que las verdaderas innovaciones valdrán la pena a largo plazo, también reconoce que hay demasiado dinero fluyendo hacia empresas que aún no tienen ni productos claros y con valoraciones que parecen salidas de la ciencia ficción. Entonces, lo interesante es que esta advertencia no viene de un escéptico, sino viene del principal rostro del boom actual. ¿Qué está pasando? Lo primero es una economía sostenida por la inteligencia artificial. En medio de la incertidumbre geopolítica, las guerras comerciales, la presidencia de Trump con más aranceles, muchos economistas destacan que hay un factor que mantiene a flote la economía estadounidense, la inteligencia artificial. En las palabras del analista Farid Zakaria de CNN, la inteligencia artificial está sosteniendo el mercado de valores y, por extensión, la economía de Estados Unidos. Es decir, el crecimiento económico de Estados Unidos está en parte siendo subcontratado por la inteligencia artificial. Y esto está generando una dependencia tremendamente peligrosa que ya la vamos a entender más adelante en números. Ahora, ¿por qué puede estallar? Un análisis de MIT y de Business Insider nos identifican tres señas de alertas. La primera, y como todas las burbujas, expectativas infladas. Las proyecciones actuales de crecimiento del mercado de inteligencia artificial asumen una adopción masiva en casi todas las industrias, pero aún no está claro si las empresas están viendo retornos reales por sus inversiones en inteligencia artificial o si simplemente están invirtiendo por miedo a quedarse atrás. La segunda característica muy típica de una burbuja, demasiado dinero, demasiado rápido. Hay una carrera por captar capital. Empresas con prototipos básicos están siendo valoradas en miles de millones de dólares sin pruebas sólidas que su tecnología escalará o funcionará en producción. Y ojo, aunque escalen y funcionen en producción,
A veces no hay este fit entre producto y mercado. Y finalmente, costos de infraestructura que todavía no terminan de entender. ¿Por qué? Porque entrenar modelos de AI requieren enorme cantidad de poder de cómputo, energía y personal especializados. Puede ser que muchas empresas no estén preparadas para sostener este nivel de gastos durante un tiempo más extendido de lo que ellas están calculando. Entonces, esto también puede provocar una ola de fracasos que va a hacer que el financiamiento se reduzca y se vuelve un ciclo vicioso. En otras palabras, como ya lo sabemos en el mundo de la tecnología, no basta solo con tener un demo impresionante, sino también hay que tener una estrategia real para sostener el negocio. En todo este entorno que nos hablan de burbuja y que puede explotar y todo lo demás, hay un respiro en medio de la tormenta y sigue siendo Nvidia. Nvidia, la empresa que fabrica los chips más codiciados del mundo de la inteligencia artificial, acaba de anunciar un modestísimo aumento del 56% de sus ingresos trimestrales, superando todas las expectativas del mercado. Entonces, esta noticia calma momentáneamente los temores de una burbuja, mostrando que sí hay casos donde la demanda es real, el producto es sólido y el crecimiento está sustentado. Además, el valor de las acciones de Nvidia se han convertido en el principal indicador adelantado del boom de AI. Es decir, lo que ocurra con la acción de Nvidia hoy, en mi opinión, anticipa lo que va a pasar con el sector tecnológico en los próximos meses. Para que se den una idea, es un poco la misma forma en que la construcción es un buen indicador del ciclo económico general de los países. Nvidia se ha transformado en el termómetro de la inteligencia artificial. Esto tiene un lado oscuro y es que este auge se concentra en un grupo que se llama los Magnificent Seven. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, los siete magníficos. Ellos representan el 31% del valor del S&P 500. Y más aún, estas siete empresas explican el 50% de las ganancias del índice en los últimos 12 meses. Esto significa que, aunque el S&P 500 agrupa las 500 empresas más grandes y más valiosas de Estados Unidos, la mitad de su crecimiento depende de solo 7 compañías y la mayoría de ellas están vinculadas directamente al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, en lugar de ver un efecto de diversificación, lo que tenemos es una concentración sin precedentes. Y cuando tanto valor está atado a un solo tren, en el momento en el que se nos descarrila este tren, podemos provocar un choque sistémico que se trae la economía global abajo. Para ir finalizando, tenemos que hacernos la pregunta entonces si esto es una burbuja o una revolución. La inteligencia artificial está transformando industrias, en eso todos estamos de acuerdo, está acelerando procesos y está desafiando lo que considerábamos posibles, pero también está inflando expectativas, valoraciones y dependencias. ¿Estamos ante una nueva burbuja.com o esta vez estamos ante una revolución real y sostenible? Yo creo que la diferencia en este caso no es necesariamente la tecnología, sino que ya estamos un poco mejor preparados para administrarlas con visión a largo plazo. El fenómeno de la inteligencia artificial no ha sido como otros fenómenos emergentes que todo el mundo cree que va a ser la próxima innovación, como el metaverso o como las .com, que al final si yo tenía pañales.com iba a recibir $1.000.000. Aquí tenemos impacto real. El riesgo que tenemos es en qué plazo va a venir este impacto. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Daniel Hernández, como cada miércoles por tu comentario tecnológico. Nada más agregar, porque creo que no lo mencionaste y creo que ayuda en este momento. Nvidia tiene una capitalización de mercado de 4.4 billones de dólares, es decir, trillones en el mundo anglo, 4.4 que lo hace, bueno, por supuesto, pues una líder en estas Big Seven, dijiste que eran tú, Big Los Seven. Magnificent Seven, sí. Magnificent Seven. Bueno, pues eso, 4.4 es lo que está valiendo la capitalización de billones de dólares, la capitalización de Nvidia en este momento. Así es, así es. Y si lo comparamos contra el Producto Interno Bruto
algunos de nuestros países latinoamericanos, quién sabe si nos alcanza con la gran mayoría de Latinoamérica para cubrir una cifra de, como tú dices en anglo, 4 trillones de dólares, que es la valuación de mercado más alto de la historia. No se nos olvide que hace 2 años o hace 3 años estábamos celebrando que Apple era la primera empresa que había pasado la evaluación de 1 trillón de dólares, luego 2 trillones y ya Nvidia va por 4.4. Ahí está. Bueno, pues gracias, Daniel. Un abrazo, saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y que nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos.